Estamos comenzando un nuevo video, acá con el Meloncho y la Patronushka. En la playita vamos a compartir, pim, 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 pam. Bueno, les cuento, ¿cómo anda la banda? ¿De dónde dormimos hoy? Estoy con el micrófono para que se me escuche mejor. Miren lo que es esto, por favor. Llegamos al paraíso. Estamos en una joyita que nos pasaron el dato que se llama Foguete. Está entre Arraial do Cabo y Bucios. No, perdón, y Cabo Frío. Estuvimos hablando con unos viajeros que estaban en un colectivo hermoso. Me dijeron, nosotros vamos a ir a parar a Foguete. Dice que está bueno, es tranquilo. Así que bueno, acá estamos. Le hicimos caso y nos vinimos a Foguete. Y les quería contar un poco cómo era el panorama nuestro, porque hace un par de días que no estuvimos filmando. Les voy a contar. Estuvimos frenando en Bucios, pero no filmamos nada porque Bucios es un destino muy convencional donde ya hay muchísimos videos de viajeros que estuvieron en Bucios. Tuve la mala suerte de que me enfermé también, estuve unos días con no se sabe qué bien qué, parece una insolación, tuve 39 de fiebre y acá estamos, nos vinimos para Foguete y de acá nos vamos rumbo a Arraial do Cabo, así que esta va a ser la parte que vamos a hacer en estas semanitas. Hay un capitulazo por delante que promete mucho. Con este paraíso me voy a correr de acá y los dejo. Vamos, acompáñenos. Y ahí lo ven a Juan buscando a Melón. Se hizo amigo de un perro beagle y se fue corriendo. Allá van. Ellos como si nada y nosotros acá preocupados de que se van. Y mientras Juan se va a buscar al Meloncho, que se fue a jugar con su amiguito el beagle, quería contarles que cuando Juan estuvo enfermo tuvo 40 de fiebre, se sintió muy mal y nosotros rápidamente llamamos a Go Assistant, así que queremos agradecerle. Hizo una videollamada con una médica online donde le asistió, le dio un diagnóstico que era la insolación y queremos reagradecer porque estuvieron ahí mandando mensajitos, preocupándose. Les voy a ver si podemos acá dejarle un videito de cuando Juan tuvo la videollamada con la médica. Para nosotros es súper tranquilo viajar asegurados con una asistencia al viajero, porque realmente es una asistencia al viajero que están 24/7 para vos. Y no se olviden que si están por viajar, vean lo importante que es de estar asegurados y con nuestro código de descuento donde dormimos hoy o con el link que le vamos a dejar en la descripción tienen un 10% de descuento adicional a todas sus promos. Todos los meses tienen promos diferentes, así que tienen que reaprovechar la oportunidad y no se olviden que es indispensable viajar asegurado. Y mientras estábamos en el paraíso, nos vamos a comer un alfajorcito espectacular de Samba Alfajores, que son de los chicos de Ceci y de Andy, que estuvimos compartiendo con ellas en Bucios. Tienen este hermoso emprendimiento de alfajores que son tremendos. Los pueden buscar samba.alfajores en Instagram. Así que espectacular, Patronushka. No saben lo que son estos alfajores. Así que con este paraíso nos vamos a comer un alfajor espectacular. A recorrer otras playitas acá de Cabo Frío. Dejamos por un ratito Foguete, que la verdad que es alto el Guarazo. Está como medio escondidito pareciera, porque no viene mucha gente, la verdad. Y hoy fin de semana y vimos muy poca gente, así que acompáñennos a conocerlas.
pasando por la playa principal de Cabo Frío, que es Praia Forno. Miren, acá sí está lleno de gente. Nada que ver por donde estábamos nosotros, pero miren, se ve muy hermoso también. Y me bajé para mostrarles un poco la playa principal. Acá hay paradores para comer algo, como una especie de costanera para caminar, que vimos gente haciendo ejercicio. Y acá me voy a meter un poquito para mostrarles la playa. Parece muy lindo el color, al igual que Foguete. Miren lo que es el color del agua, espectacular. Nosotros estábamos parando por allá, más o menos, con aquel morro lo tengo de referencia, por ahí donde se ven unas casitas, bueno, por ahí estamos. Nosotros vamos a seguir viaje, la patrona se quedó con Melón en la camioneta. Yo quería, bueno, bajarme un segundito a conocerla, que no la conocía, y de paso que ustedes la puedan ver con nosotros. La verdad que me encantó la playa de Cabo Frío, es para venir a pasar el día. La cantidad de edificios que se ven, miren lo que es eso, toda la parte esa de la costa, toda llena de edificios. Acá también, miren, mucha construcción, como todo lo que hemos visto en lugares muy turísticos, construyendo mucho. Y dejamos la pituca por allá en un estacionamiento y nos vinimos a un trequecito que nos lleva a Playa Brava. Ahí está la patrona con el Meloncho yendo caminando. Tuvimos que pasar por ahí por ese agua. Creo que es 1,5 kilómetros de caminata, así que vamos para allá a descubrirla. Estamos como a las afueras de Cabo Frío, pero no del lado para Foguete, sino para el otro lado. Habíamos visto este lugar porque fuimos a cargar agua a un lugar cerca acá, que figuraba en Overlander, y encontramos que están estas playas. También está la playa Brava, está la playa de las Conchas, y también está Isla du Japonés, que dicen que se puede cruzar dependiendo cómo está el agua. Así que todo descubrimiento para nosotros. Estamos yendo caminando, allá vemos un camino a lo lejos. Vamos a ver si podemos llegar. Salimos en domingo de aventure. Y acá encontramos un cartel que te dice que te cobran 10 reales para cruzar la isla de Aquilla. Ahí hay unas lanchas y vemos gente caminando cruzando a pie, que también nos habían dicho que dependiendo cómo está el agua se puede cruzar a pie. Miren, allá se ve gente cruzando caminando. Y acá encontramos unos carteles. Nosotros estamos en el Parque Estadual La Costa do Sol. Y acá tenemos unos cartelitos. Y acá podemos ver bien, ahí está la Isla du Japonés. Ahí la tienen. Y bueno, acá tienen barcos, allá hay como unos negocios, un par de cositas. Nosotros vamos a ir para el otro lado porque vamos a ir para Praia Brava. El agua hermosísima, como todo lo que vimos en esta zona. Acá por ejemplo tenemos un barquito de estos que cruzan para el otro lado. Y acá agarramos como un corte de camino que figuraba en Google Maps. Nos encontramos con un lugareño, con un señor que nos dijo que tengamos cuidado de no volver muy tarde. Como que la trilla durante el día como que es tranquila, pero como que después a la tardecita, noche, nos aconsejó que no andemos. Acabamos de llegar a Praia Brava, hace honor a su nombre, está picado las olas, se ve una vista hermosa desde acá. Allá hay como un mirador, que nosotros estábamos por ahí, vimos gente que se estaba yendo, porque claro, a esta hora ya le da sombra, son 3:30 de la tarde, como saben acá anochece temprano. Así que bueno, vamos a tomar unos mates, el Meloncho vino a pleno. Meloncho, una playita más que desbloqueamos. Un datito más que queremos aportarles es que ahí está Arraial do Cabo, ahí lo tienen, de acá se ve. Así que estamos justo enfrente.
Y nos fuimos de la Playa Brava. Acá estamos volviendo para la Pituca. Está cayendo el sol, miren qué lindo. Así que es súper recomendable. Estuvimos re tranquilos ahí, solos. Muy poca gente. Había unos chicos surfeando, unas olas tremendas. Y bueno, una playita más que conocimos. Buen día amigos, estamos ingresando a un nuevo destino que es Arraial do Cabo. Estamos yendo a un camping porque estuvimos hablando con varios viajeros y nos contaron que está prohibida la circulación de motorhomes acá en lo que es la ciudad y está destinado un playón de ómnibus y si no es la otra opción es camping. Bueno, nosotros vamos a ir a un camping porque necesitamos enchufar un poco la camioneta de electricidad para que se cargue la batería. Creo que la última vez que la enchufamos, que fue en Florianópolis, sí, antes de que venga el Sergín, que les deja el capítulo por acá arriba, estuvimos en un posto de camioneros de descanso, así que es hora de enchufar un poco la cambio para que tenga más vida útil porque está menos pieza. Así que bueno, acompáñennos a recorrer este nuevo destino. Y después de hacer unos mandaditos en Arraial do Cabo, nos vinimos para este camping, que es el camping Amendoeiras. Es muy grande, tiene esta parte también es del camping. Allá tiene como una recepción y como una proveeduría. Hay como especie de cabañitas para quedarse. Acá hay sector de acampe, acá hay también para gente sector de acampe. Nosotros dejamos la Pituca allá, estamos parando ahí con varios motorhomes que hay. Estos días vamos a ver si nos quedamos para aprovechar, como les contaba Vane, para cargar la batería del motorhome. Estamos enchufados. Miren la cantidad de motorhomes que hay por acá. Impresionante. Allá hay baños y una cocina compartida también. Y bueno, acá estamos. Es la primera vez que Melón viene a un camping. Y nosotros creo que tenemos la Pituca, creo que es la tercera o cuarta que vinimos. Pero bueno, lo necesitábamos. El precio es de 30 reales por persona, 60 reales por día pagamos nosotros. Hoy nos vamos a quedar por acá, aprovechando para hacer cositas del trabajo y de todo un poco. Y mañana seguramente ya nos iremos a empezar a recorrer Arraial do Cabo. Estamos abandonando a la Pituca. Miren ahí, todo colgado. Oh, no. Porque estoy lavando ropa, como saben, seguimos acá en el camping. Y hoy es día aventurero de caminatas y de trivias. Así que ahí sale el equipo preparado para ir a recorrer algunos lugarcitos lindos acá en Arraial do Cabo. ¿Nos acompañan? Como siempre, creo que se viene alto día. Y nos vinimos para Praíña. Miren lo que es este colorazo. Ya se lo mostrábamos desde arriba. Primera paradilla, nos metimos un poco con la patrona. Hermosa, y hoy se veían tortugas por ahí. Me dijiste, ¿no? Sí, se veían las tortugasas. Muy grandes. Qué lindo, miren. Y estamos dejando Praíña para ir a la playa de Grasaíña, que es el lugar donde puedes ver tortugas. Hoy tuve la suerte de ver ahí, en el mirador ese. Puede ver una, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si encontramos. Creo que dicen que es por la mañana, pero bueno, vamos a cruzar los dedos y vamos a ver si podemos ahí capturar alguna. Ojalá, ojalá, vamos a meterle. Y nos vinimos para el otro lado de la Praíña, nosotros estábamos allá. La playa es esa que está ahí, pero claro, creció la marea y hay re poquita playa, así que es más recomendable venir a la mañana si quieren conocer estas playas y también estos lugares.
Y salieron esos famosísimos mates. Los mateicas, cuando llegamos a cada lugar. No sé si lo recomiendo después de un açaí, pero bueno. Una combinación peligrosa. Complicada, pero bueno, no la jugamos igual, por la duda. Estamos acá, no les mostramos el agua porque ahora el sol pega diferente, entonces como que no se ve el color que tiene, pero sigue siendo la misma hermosura que estaba del otro lado. Pero bueno, acá encontramos un sucuchito con sombra y ahí está el meloncho. Investigando todo. Haciendo un relevamiento de todo el lugar que hay. Pero nada, chochísimo acá, el que puede estar sueltito, tranquilo. Para nosotros es fundamental que pueda tener libertad. Bueno, a disfrutar unos matecitos. Y está cayendo el sol. Y acá vieron cómo es, que ya a las 6 de la tarde no queda nada. Nos quedamos charlando un rato con la patrona ahí en Gracinia. Y nos vinimos despacito caminando para el camping. Estamos volviendo. Pudimos hacer algunas estrellitas, algunos lugares emblemáticos de acá de Real. Todavía nos quedan algunos más. Vamos a seguir conociendo. Así que por hoy tenemos la aventurilla hecha. Creo que por lo que vimos la caminata en total va a ser algo cerca de 9 kilómetros, 1 kilómetro y pico. Entre ida y vuelta, la voltereta que dimos, así que espectacular. Seguimos de aventura por las playas acá en el Real do Cabo. Y mañana, ¿qué nos deparará, no? Más aventuras. Y ahí se van los chicos, nuestros amigos de la Pingüineta, que estuvimos compartiendo en el día de ayer unos matecitos en la playa. Acá abajo les dejo una foto de ese momento que nos sacamos a la noche, porque de la tarde estuvimos ahí meta charla, meta compartir. A ellos los conocemos desde Mendoza, que lo habíamos visto por ahí. Pudimos volver a coincidir acá en Real do Cabo, y de paso les voy a mostrar dónde estamos. Acá está la Pituca y estamos en este estacionamiento. Nos fuimos del camping y la idea era estar, aunque sea algún día, con ellos acá compartiendo, así que nos vinimos para acá. Este lugar es gratuito, es un estacionamiento de colectivos, que también hay varios motorhomes, pero no quería dejar de mostrarle que habíamos estado con los chicos, con Fede, con Nay y con la bella Palomí, que le agradecemos por ese ratito. Y vamos a comenzar con la bestia. Y dejé el estacionamiento donde estamos frenando, porque vamos a continuar con este tour de playitas acá en Real do Cabo. ¿Cómo no vamos a salir a recorrer más playas? Esta oportunidad vamos a hacer una trilla. La patrona se quedó porque va a ir en un rato a Playa Central, que está acá enfrente, que ya quedamos que vamos a ir a tomar unos matecitos. Estaba terminando de hacer unas cosas de trabajo, me dijo, anda a pasear un poco, si vos querés, a la tarde nos vemos. Estamos tratando de hacer esas cosas para que cada uno tenga su espacio, cada uno tenga sus tiempos. Me parece que es fundamental en esta vida viajera no hacer todo junto continuamente, sino que cada uno tenga momentos para salir a caminar, para salir a hacer cosas. Así que me voy a ir para Praia do Forno, que es otra de las conocidas acá en Arraial. El GPS me tira 2 kilómetros puntos 1, creo, algo así. Vamos a meterle la camionetita, está hermosísimo el día, miren lo que es, está todo despejado. Voy a conocer otra de las playas bellas acá en Arraial do Cabo, el Caribe brasileño. Pero me trajo por un lugar que me parece que para mí era como otra entrada. Me metí en un lugar como más desolado, por decirlo así. Acá se arma como una división que estoy viendo a ver por dónde es. Creo que es por acá. Me marcó como que la entrada era ahí arriba y como que tenía que ahora buscar el camino. Ahí le pregunté a un señor, me dijo que venía bien por acá, que tenía que seguir el camino, una bajada, porque recién cuando corté, porque me metí en la casa, había el cartel allá arriba hace 15 minutos más o menos, y me dijo siempre a la izquierda. Cuando puse el GPS para venir para acá caminando, me tiraba dos llegadas, o sea, 2 caminos. Yo puse como el de la izquierda y bueno, se ve que era medio como quizás no es el que agarra la gente. Hay que siempre tener cuidado porque uno no sabe dónde se mete, probable que no pase nada, pero miren lo que es esto, estoy bajando ahora, como bordeando las casas por acá. Así que bueno, estamos llegando a Fogo do Forno. Y ahí la estamos empezando a ver. Miren lo que es ese colorazo. Ahí la encontré. Vamos a seguir este caminito. A ver, tendría que doblar a la izquierda en algún momento. Pero bueno, lo importante es que ya la estamos viendo. Y oficialmente hemos llegado a la playa
El tema que tiene esta playa, que les cuento mientras estoy llegando oficialmente, es que se va el sol más o menos a las 3 de la tarde, se oculta atrás del morro y ya el color del agua no se ve de la misma manera. Llegué justo, son 2:30. Y pudimos agarrar el último rayito de sol antes de que se ponga ahí atrás del morro justamente. Así que vieron las tomitas que pudimos hacer con el dron. Me pasó algo que nunca me había pasado, que me dio un susto tremendo, que fue que en un momento estaba volándolo y se me quedó sin señal el control. O sea, como que perdió señal el control con el dron de la nada, pero no estaba tan lejos tampoco. No lo veía, no lo podía encontrar por ningún lado, lo prendía, lo apagaba y me fui corriendo, crucé toda la playa y lo pude prender a apagar y conectó y lo pude traer de nuevo donde estaba yo. Imagínense si volvía sin el dron, la patrona directamente me echaba de la pituja. Pero bueno, pudimos hacer las tomitas como vieron y ahora disfrutar un poquito de la playa. Fíjense que acá la tengo de frente la playa, que parece un escenario tranquilamente del sur argentino. Obviamente las olas hacen que sea diferente, pero el agua es parecido, el color. Hay lagos del sur que son increíbles así. Miren lo que son esas formaciones ahí, esos morros. Tiene pinta también del sur. Vieron cuando están esas entradas, sobre todo, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero Villa La Angostura, San Martín de los Andes, tienen entradas así. Es muy muy hermosa esta playa de Oporno. Así que bueno, acá estamos. Nos vinimos a tirar un chapuzón, quedamos fresquitos para continuar. Vamos a ver si ya aprendemos regreso, pues está por... Miren lo que queda, ya se va. Espero que les haya gustado y la hayan disfrutado igual que la disfruté yo, con los accidentes del dron y todo, pero hemos logrado venir y bueno, y compartirla con ustedes. Si te están gustando nuestras aventuras, no olvides suscribirte a nuestro canal acá abajo. Es totalmente gratuito, nos das una re mano para acompañarnos cada semana y todos los que son likes, todos los que son comentarios, también ayuda un montón que lo mires hasta el final. Así que a todas las personas que se van sumando semana tras semana, muchísimas gracias. Si todavía no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Que nos faltan un montón de aventurillas todavía por venir. Y en el camino de vuelta salí por el otro lado y me encontré con la playa Dos Anjos, que acá están todos los barquitos que salen para Pontal de Atalaya. Es otra de las playitas lindas acá en Arrayal do Cabo. Estamos justo enfrente, nos estamos parando en el estacionamiento. Claro, ahora me doy cuenta que por acá está como mucho más armado el camino para llegar. Yo llegué por la parte más silvestre, pero bueno, estuvo buenísimo también. Hicimos un poco de aventura. Y llegué de Praia do Forno y la patrona me estaba esperando con el matecito. Así que, como le habías dicho, salimos, cruzamos el estacionamiento y salimos para Praia Grande, que está acá enfrente justo. Vamos a ir a tomar unos mateicos, a correr un rato al melancho y a relajarnos. Estamos con las reposeritas, a aflojar un poco las patas después de la caminata. Nuevo día,
en donde dormimos hoy. Y acá me ven otra vez caminando como ayer, porque algo le habíamos adelantado. Me estoy yendo a Pontaldo Atalaya, la playa más conocida, más popular de acá de Arraial do Cabo. No se puede con mascotas. La patrona, que ya venimos con un desgaste de muchos meses en las playas, ella es recontra team montaña, y todo me dice, escúchame, anda tranquilo, yo me quedo por acá con Melón, aprovecho, hago un par de cositas en la pituca. Bueno, así que salí otra vez de gira caminando, arranqué tempranito, son creo que 8:30, por ahí 9 menos cuarto creo que es ahora, así que estoy yendo, son 5 kilómetros, .6 me tira de caminata. Vamos a ir caminando de ida y de vuelta. Quiero ver si puedo tomar un barquito, esos taxi barco, es taxi boat, para volver y bajarme ahí en la playa Dos Anjos y poder mostrar también un poco eso. Acompáñenme a descubrir este paraíso. Seguimos de gira acá por el Caribe brasileño. Esta por la que vengo caminando es la Playa Grande, que nosotros estamos parando, para que se den una idea, por allá atrás. Yo di toda la vuelta así. Nosotros estamos con una parte más aislada, así está mucho más tranquilo. Venía caminando y me impacté con ese color. Miren lo que es eso allá. Impresionante. Me quedan 2 kilómetros, .3. Así que veo muchos taxis que van para allá. La verdad que andan bastante rápido y la calle es media angostita. Pero bueno, es el único camino que me figuraba disponible para ir. Así que voy ahí, mira el costadito. Y acá se complicó el camino, hay un poco de barro. Ya hay cola de auto, creo que falta 1,5 kilómetros, 1,7 kilómetros, una cosa así. Y ya hay cola de auto acá estacionada. Había escuchado, porque hay diferentes maneras de ir. Podés venir caminando como yo, podés venir en auto, pero hay poco lugar para estacionar. Y si no, podés venir en barco. Los que vienen en auto, cada vez la tienen que dejar más lejos. Cuanto más tarde hoy llegás, más lejos lo tienen que dejar. Y ahora sí, estamos llegando a Pontaldo Atalaya. Acá estamos bajando por las famosas escaleras. Miren cómo se ve ese colorazo espectacular. Y ahí estoy haciendo contacto con el agua. Es una cosa increíble. La verdad que tal cual la habían pintado, es muy cristalina. Sigue para allá, ahí están los barcos que te traen. Y sigue como hasta por ahí más o menos, da toda la vuelta así. Bueno, increíble. Acá tiene las escaleras del otro lado, por ahí baja baja la gente, la entrada oficial. Después tiene otras entradas, vi. Pero bueno, esta es como la clásica, bajando todos los escalones. Acá estamos, gente, hemos llegado a Pontaldo Atalaya. Y seguí caminando un poco y acá veo que se ve inclusive mejor que allá. Allá están las escaleras. Acá se ve tremenda, gente. Miren lo que es eso. Es impresionante. Cómo acompañan también aquellos morros. Igual que como vimos ayer en Duforno, ¿no? Es muy, 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 muy bello. Bueno, ya me refresqué. Tenía un chapuzoncito, está llegando más gente. Tomé una bananita, ya tomé agua, recuperé ahí.
voy a quedarme un ratito más sentadito por acá y después averiguar el taxi para la vuelta. Y empezó el operativo para la vuelta. Ahí estuve hablando con un chico, me dijo que, por ejemplo, este que está acá es un barco taxi. Me dijo que me acerque y que pregunte, vale 20 reales por persona. Así que bueno, ahí estoy, voy a ver si puedo acercarme para hablar y ver si puedo volver. Y finalmente me pude subir a Taxi Boat, así que acá estoy saliendo de la isla. Me vengo solo, porque trajeron gente y bueno, justo le pedí ahí si me podían llevar y me llevaron. Buscando estas aguas bellas, miren lo que es, increíble, hermoso, Punta Atalaya. Espero que lo hayan disfrutado, como les dije ayer también en Forno. Trato de mostrársela de la mejor manera, a veces la patrona en eso es más, hace unas tomas mucho mejores que las mías, pero bueno, espero que les haya gustado. Así que emprendemos el regreso y ahí justo llega otro barquito. Espectacular. Saludando ahí a la gente. Bueno, nos vamos. Y me bajé del taxi barco. Acá miren cómo están todos estacionados. Hay una removida. Estamos en Praia dos Anjos, que es donde salen los barquitos, como les contaba anteriormente. Acá está toda la parte del barco taxi, miren. La gente allá esperando para subirse. Hay toda una movida tremenda con esto. Acá hay varios puestos para comer. Es como la parte del muelle vendría a ser. Allá en Dos Anjos hay como una playa más para allá. O sea, toda esta parte es portuaria y allá hay playa también. Me estoy retirando, estoy saliendo a la caminata de nuevo. Después de haber llegado, fue un viaje de más o menos unos 15 minutos, calculo yo, 15-20 minutos, súper llevadero. Nos estamos yendo a encontrar con la patrulla del Meloncho. Buen día, amigos, acá aparecí, acá estoy, me estaban extrañando que estuvieron de aventura ahí con Juan. Yo estuve descansando, tomándome un tiempillo para mí. Queremos contarles que estamos dejando Arraial do Cabo, estamos dejando el Caribe brasileño, como lo conocen mucho. Vamos a hacer 27 kilómetros a un punto que nos recomendaron un montón, que es muy lindo. Si nos quieren acompañar y seguir esta aventura, allá vamos. Llegamos a este lugar que les estábamos hablando, pero hubo complicaciones, gente. Vieron cómo es esto, van cambiando los planes en el día. Llegamos, el destino era Arubiña, vamos a dejarle acá abajo una fotito de lo que es el lugar un poco. Pero claro, llegamos y el camino, la verdad que está súper complicado, imposible para motorhome. Hay unos taxi buggy y cuatriciclos que te llevan acá hasta el lugar. Donde se empieza a empeorar la calle, eran 4 kilómetros de ida, era un montón. O sea, un montón para ir a hacerlo caminando un ratito y volver, porque la idea no era de seguir un poquito de ruta. Sí, perdón, patrona, que interrumpa. Recomiendan sí o sí ir en buggy o en cuatriciclo, que hasta las 4x4 se quedan. O sea, que tenés que caer sí o sí en eso. Preguntamos un taxi buggy y nos quería cobrar 250 reales para ir y volver. Así que decidimos seguir ruta. Pero bueno, si ustedes andan por la zona y quieren visitarla, es un lugar recomendable para ir en excursión. Y llegamos a este lugar que encontramos. Lago Seco se llama. Miren lo que es. Muy lindo, tranquilo. Allá hay gente tomando sol, playa. El Meloncho se encontró un coco. Y acá tengo la pelotita que vamos a jugar. Bueno, ahí está el gordo tratando de sacar la parry. Vamos a tomar la mesita acá y vamos a prender la parry para hacer unos choris. Parrillita, se viene. Muy bien. Y miren lo que es el colorcito del agua. Es transparente. Muy lindo. Y salieron los choris nomás. Espectacular. Allá está la parry. Así que acá estamos, miren, con este laguito divino. Divino. Llegamos al final de ese capítulo, patrona. Sí, se terminó toda esta parte por las últimas playas de Brasil.
Como le decimos siempre, los que nos quieren acompañar en esta aventura y todavía no están suscritos, los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de acá en donde dormimos hoy. Ahí abajo el botón es gratuito y nos ayuda un montonazo. Totalmente. No olviden activar la campanita que les avisa toda la semana cuando subimos un video nuevo. Lo que son likes, comentarios. Todo eso suma muchísimo para seguir mostrando las maravillas de este hermosísimo país. Así que nos encontramos en el próximo capítulo. ¿De dónde dormimos?